everyone, bienvenidos, welcome, buen día, buenas tardes. Welcome to our Focus on the Americas series, and today I will moderate the session on shared ecosystems, where we talk about the future of shared ecosystems and water management in Latin America and the Caribbean. I'm honored to be moderating today's discussion, considering that this year's theme is Water for Climate Action, and I mean, where could it not be more important in Latin America and the Caribbean, where so many of the most critical ecosystems are hosted, and at the same time, water scarcity is increasing, with numbers estimating that by 2050, half of Latin America's population will suffer from it. So I'm very happy to start with today's session, presenting myself briefly. I'm Shagofah Rezai, an Associate Professional Officer in Climate Finance at the Inter-American Development Bank in the Climate Change and Sustainable Development sector. And I'm very happy to be here alongside my colleagues from the Water and Sanitation Division from the IDB. Myself, I focus on climate finance, adaptation, and resilient infrastructure. So this is also a topic at the core and very deeply interesting for the region, but also important for myself. Thank you. First, I would like to share a few practical details. For those of you who don't speak either English or Spanish, we have an interpretation app that you can scan here, the code that you see on the screen, and you can choose your preferred language. There will be some interactions in Spanish and some in English. So please feel free. I hope everybody can follow us today. But just for a quick feel in the room, who of you does not understand Spanish? Please raise your hand. Okay, a few. So we will try to keep the balance. I'm happy also to do a few transitions so everybody is still following us, but please feel free to download the app. Next, I would like to highlight our networking event. Today at 6, after our final session, which we have at 4 actually on climate finance, we will host a networking event at our Focus on the Americas exhibition booth on the main floor. And you're all welcome. You will have the opportunity to also ask the speakers questions and connect. So, bienvenidos, por favor. And now, I'm honored to announce our first keynote speaker, who will give us actually the welcome remarks, which is Cristian Núñez, Vice Director of the National Directorate of Water at the Ministry of Public Works in Chile. Bienvenidos, Cristian. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Primero, bueno, quería agradecer al BID por organizar esta sesión, que para nosotros es muy importante y también es desafiante. Y el tema, como está anunciado, es muy interesante, creo yo. Y me gustaría primero compartir, antes de empezar la sesión, algunas cosas que van pasando y a lo mejor las vemos, las entendemos, pero creo que para lo que queremos hacer hoy día es súper importante. En los últimos 3-4 años, para el Día Mundial del Agua, hemos tenido ciertos lemas que nos acompañan todo un año. El año 2022 teníamos el del aguas subterráneas, haciendo visible lo invisible. Después, el 23, teníamos cómo acelerar el cambio, cómo enfrentar la crisis hídrica, qué podíamos hacer. El año 2024 pasamos a agua para la paz en el amplio sentido de la palabra, no solo entre países, entre comunidades, entre ciudades, al interior de las comunidades, que cuando hay problemas de agua se transforma en un conflicto. Y este año aparece la protección de nuestros glaciares. Y es curioso porque a mí por lo menos me nace como que los glaciares son un poco parecidos al agua subterránea. Es algo que tenemos conciencia que está, pero no lo visualizamos en el día a día. El agua subterránea tampoco. Lo que visualizamos son las aguas superficiales. Y las aguas superficiales del agua fresca que tenemos disponible es el 1%. Eso es lo que nos preocupamos en el día a día de gestionar, de compartir.
lo que está en nuestras aguas transfronterizas, generalmente pensamos del agua superficiales, y eso es solo el 1%. El otro casi 30% está en las aguas subterráneas. Y el 70% está en los glaciares. Entonces, tenemos una reserva de agua muy importante. Y eso yo creo que es parte de lo que me gustaría compartir con ustedes, de cómo estos ecosistemas, que no los vemos en el día a día, pero cubren prácticamente el 10% de la superficie del planeta. En Latinoamérica tenemos presencia de glaciares desde prácticamente toda Sudamérica y en Norteamérica también. ¿Ya? Es un tema bastante interesante, poco conocido, y tenemos algunos desafíos o oportunidades. Entonces, cuando hablamos de que juntos trabajemos la preservación del agua, yo creo que hay que pensarla a lo menos abrir nuestra cabeza y nunca perder estos tres ámbitos: superficial, subterráneo, nieve y glaciares. Todo eso nos tiene que movilizar. Nos tiene que movilizar porque hay un sentido de urgencia. ¿Qué es lo que pensamos generalmente de esto? Esto es un reservorio de agua que no podemos gestionar. Es un reservorio de agua que se transforma en algo clave, como una fuente, cuando vienen los periodos complejos, cuando tenemos sequías prolongadas, cuando vemos que las precipitaciones del año no fueron suficientes, aparecen estos glaciares y vienen a cubrir, vienen a dar soporte a lo que es la seguridad hídrica. No solo de los ecosistemas, también la seguridad hídrica del abastecimiento de la población, la seguridad hídrica de actividades productivas. Eso es lo que uno debería buscar. Y aquí empiezan a aparecer ciertas preguntas que a lo mejor buscamos: la protección o la gestión. ¿Es necesario decidir? Yo creo que no. No hay que decidir, hay que trabajarlas juntas, en paralelo, que se crucen cuando tienen que cruzarse. La protección de los glaciares hoy día es un tremendo tema, porque generalmente también, no voy a decir al 100% porque no tengo la certeza, están en las cabeceras de las cuencas. Y muchas veces, incluso los glaciares, siendo cabeceras de cuenca, son reservas de aguas compartidas, son reservas de aguas transfronterizas, o incluso son aquellas que no nos permiten establecer los límites entre los países. Y de ahí la necesidad que sean también incluidos en nuestras condiciones de gestión transfronteriza o incluso entre cuencas, por las mismas incertezas. Porque cuando uno trabaja en estos protocolos, enfrenta estos problemas antes de que lleguen, efectivamente hay oportunidad de poder trabajarlos y que no se transformen en conflictos. Esta imagen busca reflejar una situación de la que he estado comentando. En Chile, probablemente algunos de ustedes saben que tuvimos mucho tiempo, y aún tenemos en la parte central de Chile, ahí está del norte al sur, son 4.500 kilómetros de longitud, pero la parte central de Chile ha vivido con una crisis hídrica desde el año 2008 prácticamente de manera permanente. Y esto es muy curioso porque a veces nos han preguntado cómo Chile ha sobrevivido a toda esta crisis durante 15 años. Y gran parte de lo que está soportando eso es hoy día, o sea, al 1% que uno visualiza, que son aguas superficiales, el soporte que hay para enfrentar a esto son las aguas subterráneas y los deshielos de los glaciares. Eso finalmente es lo que está pasando. Entonces, un tema de seguridad hídrica podría haber sido mucho más aguda si uno piensa ahora en la seguridad energética, y otro tema que también siempre están, estos tres elementos, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, seguridad energética, van de la mano. Y yo creo que a esta altura es casi imposible separarlos. Todos tenemos en alguna medida matrices de energía que tienen distintos elementos. Y nosotros, en particular, esto tiene que ver con un tema de planificación, con un tema de decisión de país. Desde el año 2008, ahí ustedes pueden ver prácticamente al centro del gráfico, el país tomó una decisión de avanzar en energías renovables, solar, eólica y también de gas natural, que si se fijan empezó a crecer, y gracias a la planificación que había en la matriz energética, el problema de la seguridad hídrica no afectó tanto a esta matriz, pero sí podría afectar a otros sistemas.
Por lo tanto, mientras se reducía la disponibilidad de energía hidráulica del país, se fue creciendo en energía eólica, solar y de gas natural. Y eso previno y ayudó a superar otra crisis que se podría haber generado en paralelo al tema del agua. Entonces, estas son como lecciones que después uno va recogiendo, decir que no solo es la seguridad hídrica, sino es cómo esta también puede estar conectada con otras cosas. Y finalmente, con temas de cambio climático, es cómo vamos mirando esto, si se parecen o no, son nuevos riesgos, son riesgos naturales que van apareciendo, se están transformando, los glaciares son sistemas dinámicos, se mueven, se ven afectados por la contaminación atmosférica, ¿no es cierto? Cuando se depositan partículas en los glaciares, pueden estar 50, 60, 100 kilómetros de la ciudad, pero eso cambia el balance energético y eso es parte de la protección. No es solo la protección de que no hayan actividades en el entorno, no es solo no entregar un uso del agua del glaciar, sino también es protegerlo de otras cosas. Por lo tanto, no es solo terreno, no es solo el borde, hay que mirarlo desde otra perspectiva. Empiezan a aparecer 2 o 3 riesgos principales. Acá en Europa hemos visto, yo creo que hace 2 meses hubo una avalancha o una caída de un glaciar en Suiza, que ¿no es cierto?, fue bastante impactante, y eso está empezando a ocurrir en muchas partes que tenemos estos sistemas. También los GLOF, que ¿no es cierto?, que son estas aperturas de los embalses que están sellados por los glaciares y producto del cambio climático, de repente se levanta la masa de hielo y pasa por debajo una crecida importante de agua y eso arrasa con todo lo que está abajo. Por lo tanto, eso es parte de los elementos que hay que considerar en cómo están transformando los ecosistemas, cómo están transformando los estilos de vida y por lo tanto también afectan la cantidad de sedimentos que hay hacia abajo. Por tiempo vamos a pasar un poco más rápido esto, pero una de las ventajas también que tenemos en términos de conocimiento, que en Chile con 4.500 kilómetros tenemos de todos los tipos de clima, geografía, ¿no es cierto? En el norte tenemos desierto y en el extremo sur tenemos glaciares, como la imagen que tenemos preconcebida, pero tenemos de los tipos glaciares en roca, los que son de morrena, los que están como estas masas de hielo que vemos en la figura de la derecha abajo. Y hoy día tenemos 26.000 glaciares en Chile. Hace 10 años teníamos 24.000. Y uno podría pensar, es una buena noticia. No es una buena noticia, es una muy mala noticia. Porque lo que está pasando en la práctica es que los glaciares se están fraccionando. Entonces, por lo tanto, son más pequeños, son menos masa de hielo, entonces tenemos más glaciares, pero menos reserva de agua. Y eso también es parte de lo que hay que analizar, previendo hacia futuro, cómo esta menor disponibilidad puede afectar los ecosistemas o puede afectar también los temas transfronterizos. Tenemos reducciones de entre un 10 y un 97% de los glaciares a lo largo del país. Tiene una relación inversamente proporcional a lo que está ahí. O sea, en el norte están prácticamente desapareciendo y en el sur están reduciendo rápidamente. Y finalmente, algunos comentarios y cosas que me gustaría compartir. Hay que trabajar mucho en la protección, pero también en la gestión para llegar a esta transición y mirar hacia el futuro. No se pueden desacoplar ambas. Hay que trabajar en esfuerzos regulatorios, en temas de gestión tanto de privados como de las autoridades, ver cuáles son los ecosistemas que también se van a ver afectados. Podrían afectar, como dije, el tema transfronterizo, e incluso por la sensibilidad que hay en los balances de agua, o cuando tenemos las sequías, aparecen las preguntas que no nos hemos visto enfrentados previamente, que es ¿cuánta agua me puede entregar el sistema glaciar para pasar la sequía? ¿Qué nivel de dependencia o qué nivel de riesgo me puede ayudar a mitigar? Desde la visión de la gestión, desde la visión de los ecosistemas que van a recibir menos agua con distintas calidades. No sabemos cuándo empieza la cadena trófica cómo ese régimen de sedimentos que viene de los glaciares va a cambiar la parte alta de las cuencas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es una de las grandes preguntas, ¿no es cierto? Por ahí uno puede ver publicaciones que dicen que a mitad de siglo vamos a tener prácticamente muy poquitos glaciares y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos mayor imprecisión de los
proyección de caudales. Por lo tanto, lo importante es que cuando hablamos de la gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas, visualicemos esto, lo incorporemos en la toma de decisiones, en los análisis, en qué es lo que hay que hacer. Y quisiera cerrar con dos temas de colaboración, que ustedes también pueden unirse, en algunos van a tener algunas sesiones vía remota. Tenemos en la primera semana de octubre la Semana del Agua de Latinoamérica, donde van a estar 22 países convocados. Es una agenda que tiene justamente esto, tiene temas de tecnologías del agua, informática principalmente, cómo mejorar nuestras bases de datos integradas en la región, y también gestión y qué nivel de conocimiento tenemos en nieve y glaciares para trabajar en eso, sobre todo en cabecera, en cuencas de montaña. Y también tenemos la semana siguiente el grupo de trabajo de gestión integrada de recursos hídricos, ya que eso ya a nivel mundial. Por lo tanto, vienen dos eventos muy importantes que hay que ir incorporando toda esta visión. Así que eso quería compartir con ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Christian. I really like the message you left us with. It's not only about protection, but also management. So we don't have to choose one, but we need both pathways. And thank you for highlighting the critical role of glaciers for, not leaving us with sad news, but actually showing some pathways of cooperation. So this is actually the next segment that I would like to transition to, highlighting 4 very different perspectives and distinguished voices, having both a legal perspective, institutional frameworks and regional frameworks, as well as financial aspects to manage shared ecosystems that are critical for Latin America and the Caribbean. So I will briefly present the following panelists. Fernando Cisneros, technical specialist at ACTO, the Amazon Cooperation Treaty Organization, who will join us online shortly. Lucia de Estrasa, environmental Affairs Officer at the Secretariat of Water Convention. Mark Lambridis, Director of the Department of Sustainable Development at the OEAS. And Konstantina Toli, finally, Coordinator of JEF's International Waters Learning Network, IW Learn. So welcome all 4 of you. I would like to invite you here to join the stage, and I hope we can see Fernando shortly on screen as well. Thank you. A round of applause, please, for our panelists. Okay, let's see if we can see Fernando shortly. He's up there. Perfect. Okay, bienvenido, Fernando. I will switch briefly to Spanish, or actually give you the question maybe in both languages. So first of all, Fernando, from ACTO's Amazon Basin perspective, how has water management served as an articulating axis for advancing integrated responses that link ecosystem conservation, climate adaptation, public health, and indigenous rights? We heard before about these links that go beyond water security. So could you also highlight how the newly established network of Amazonian water authorities builds on this vision? Fernando, ¿nos podías compartir tu perspectiva? Gracias. Claro que sí, y buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes y aquí poder compartir el trabajo que viene realizando la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica respecto al tema de la gestión integrada de los recursos hídricos. Voy a ser respetuoso con el tiempo. Bueno, en la Amazonía, la gestión del agua se ha consolidado como un eje articulador gracias a 2 elementos claves, ¿no? El primero es el análisis diagnóstico transfronterizo y el segundo es el programa de acciones estratégicas. Ambos documentos trabajados por más de 5 años y aprobados el 2019 por los 8 países amazónicos. Estos 2 son instrumentos regionales que nos han permitido identificar todos los desafíos principales comunes que se encuentran en la cuenca. Y también reconocen entre los países la interdependencia que existe entre los recursos hídricos, la biodiversidad, las actividades productivas y tanto los usuarios que incluyen comunidades locales, empresas, gobiernos, el medio ambiente, etc.
Entre las líneas de acción del PAE, acordadas de manera consensuada con todos los países amazónicos, se definen actividades coordinadas para enfrentar los desafíos. Estas acciones integran medidas de conservación, adaptación al cambio climático, protección de la salud pública y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de otros usuarios a los múltiples usos del agua. Un ejemplo destacado que venimos implementando es el abordaje fuente a mar, ¿no? Que a través de diferentes talleres a escala nacional y también regional con participación multisectorial de los países, han logrado identificar las conexiones funcionales entre las cabeceras andinas, los ríos amazónicos y los ecosistemas andino-costeros. Este enfoque fortalece la cooperación regional y permite gestionar las cadenas de impacto, desde las montañas hacia el océano, y así promoviendo una gobernanza con una visión sistémica. La OTCA también viene impulsando innovaciones técnicas y tecnológicas y el desarrollo de capacidades nacionales que refuerzan esta integración. Un ejemplo es el Observatorio Regional Amazónico, que integra datos hidrometeorológicos, ambientales, socioeconómicos y climáticos en tiempo real y el uso de información satelital. Esto, de alguna manera, democratiza el acceso a la información, fortalece las estrategias de resiliencia y promueve una visión de futuro frente a distintos escenarios de cambio climático. En definitiva, creemos firmemente que la gestión integrada de los recursos hídricos y del agua en la Amazonía se sustenta bajo el conocimiento, la evidencia científica, la capacitación y desarrollo y fortalecimiento institucional y la cooperación, actuando como un verdadero catalizador e integración regional y desarrollo sostenible. Respecto a la RADA es el núcleo que permite articular todas estas fortalezas vinculadas a la gestión integrada de los recursos hídricos. De mi lado, ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias. I will switch back to English, pero espero que puedas seguir la conversación por si alguien tiene una pregunta. So we heard of a very holistic approach and also collaboration that reaches various countries, you know, the Amazon region for Latin America, really a crucial region here. So maybe now moving to this type of, you know, potentially enabling environment, I turn to you, Lucia. What is it that the Water Convention has been doing so far, because they're central, right, to creating legal and institutional frameworks globally. What is the role of legal instruments like river basin organizations in managing shared ecosystems, and how can the convention support particularly Latin America and the Caribbean in establishing and strengthening them even more? Thank you, Lucia. I pass to you. Thank you, Shagofa. Buenos dias. I will speak in English because I will be a little faster and I don't have so much time. But first of all, I will take it back to Christian's introduction, because really this idea of protection management is key for this session, I think. And what the Water Convention does is really helping countries to manage water across the borders. And this means establishing agreements or some sort of arrangement to allow for good management of water, which means joint monitoring or preparedness for disasters, etc., across the border. It's not easy. And also it helps them to set up or strengthen institutions, such as river basin organizations or other types of institutions that have the mandate and the capacity to cooperate on water, which again is not an obvious subject, it's quite technical. So these, I would say, legal and institutional frameworks are the basis for cooperation in the long term, sustainable cooperation. So you maybe have a project that kicks these elements in, and then to allow for this to continue in the future, you need strong institutions and strong frameworks of cooperation. And this is particularly important in the context of climate change, that really tests our ability to cooperate even as conditions change. And I mean, there is the example of glaciers. Christian mentioned the Alps. There is a very good example where, this was mentioned in a session yesterday, I think, where glaciers are melting, and then the border between Switzerland and Italy is shifting. And, you know, this is something that has the potential to escalate into conflict pretty quickly.
But the fact that there are strong frameworks of cooperation between these two countries, I'm talking about the Water Convention, I'm talking the Alpine Convention, which is not necessarily on water, it's on ecosystems, but it's strongly linked to water management. Basically, what happened, they just agreed to move the border for like 400 meters, yeah? And we almost didn't, as society almost didn't know about it. We read on the news that this Italian restaurant now is in Switzerland. Fun fact. This is what management on water is about. This is when it's successful. So going back to the Water Convention, well, in Latin America it's relatively new. A lot of countries are interested to know more about the Water Convention. There are a lot of countries that are doing awareness, exploratory meetings on the benefits of the Water Convention. Some of them are in accession, and there is one party since 2023. This party is Panama. They're pioneering the Water Convention in the region. They will also probably have a workshop next year to talk more about it. Thank you. What hopefully it can help in Latin America with is building trust and upscale technical cooperation on water management across the borders. Thanks. Thank you, Lucia. I really like the approach of highlighting also sustainability of these cooperations, right? Thinking long-term and just connecting the theme of protection and management. Also bringing this issue to everybody's life, basically, that it's tangible not only in Latin America and the Caribbean, but also other regions. Moving maybe to like a different perspective, but still like that brings us actually to the beginning of the discussion. What are actually shared ecosystems, right? We heard now a different perspective that goes maybe beyond water basins. So the Organization of American States has traditionally supported transboundary basins, but you also have recently broadened your vision and the concept of shared ecosystems. So I would like to hear more about that, and also what specific instruments or initiatives you could highlight that help to advance and strengthen cooperation of these ecosystems. Thank you, Mark. Thanks, Shagofa, and really the panel and the keynote address from Christian really now creating a nice thread. I really appreciate the approach on glaciers and Lucia's approach on legal and policy instruments, conventions to address shared ecosystems. In the department that I lead at the Organization of American States, we look through lenses that are all about cooperation and sharedness through our programs that include climate action, sustainable energy, natural disasters, ocean sustainability, and fresh water. And so in the freshwater arena, as you suggested, Shagofa, we're looking beyond, say, shared ecosystems as simply transboundary water basins, but now interchangeably with shared ecosystems, really thinking about these as holistic systems and working with our member states and developing, as Lucia brought up, the importance of conventions and cooperation agreements. How can we help our member states put in place cooperation agreements and multinational cooperation initiatives to enable a collective approach to addressing these challenges and opportunities? And so giving another example to what these kind of agreements look like, the 1997 agreement that put between El Salvador, Honduras, and Guatemala for the Trifinio Plan in Central America, put together a tri-national commission for the Trifinio region. And as a result, the commission is creating and implementing, really important, the continuity of this, as you raised, Shagofa, the program aimed at fostering shared water security and shared access throughout the region. And so as we've come to understand that shared ecosystems are not limited to transboundary river basins, we now refer to shared ecosystems as those ecological systems forming an integral part of basins such as forests, mountains, páramos, and mangroves, and others. And across all, emphasis on a shared or coordinated approach to conservation
and management, even when they don't necessarily cross national boundaries. The strategic importance for water security and biodiversity and climate justifies putting together inclusion and cooperation in diplomatic frameworks, as you have raised. And so in our world, my world, which is a political and diplomatic institution, we're guided by principles laid out in the fourth Inter-American meeting of ministers, the meeting of ministers of environment from Latin America, which happened in 2023. Our Inter-American Action and Climate Plan really puts out the principles for addressing these issues at transboundary and as shared ecosystems. Just want to close in this portion by stating, in the spirit of these approaches to ecosystems and climate change, we look forward to continuing the conversation at the upcoming 4th Regional Symposium on Transboundary Waters, which we're organizing together with the Inter-American Development Bank, IDB, Peru, Ana, who's in the room. That'll be held at the end of September. And finally, bring together the heads of government, the presidents of all the 34 member states, the countries of the Americas, will come together in the Dominican Republic for the 10th Summit of the Americas. And I raise this continuing on the lines that Christian mentioned, really highlighting the sectoral interconnectedness. The themes for the 10th Summit at which our presidents will come together to talk about include are really around security, but beyond the first theme of citizen security, the focus in our world includes energy security, food security, and water security. And these will all be tied together in this conversation at the summit, where hopefully our presidents will make commitments for countries across borders of the Americas so we can all address the shared challenges. Thank you. Thank you, Mark. Yeah, very interesting insights. I don't even know what to cover because there's so many points mentioned, but maybe I keep continuing with this like perspective of like, you know, having a cross-sectoral approach, and that's even like just transversal nowadays. Myself working with adaptation initiatives, it's like not, you know, in one area. So now going also beyond the concept of shared ecosystems, looking at ecological systems that cross so many different sectors, that really resonates with me. Thank you. And now I would like to move to Konstantina, who will, you know, really nicely complement these different perspectives, highlighting now the role also of financing. So I would say GEF projects in general, they catalyze cooperation in very complex ecosystems. So how do you would like to share that GEF funding encourages cooperation and governance in shared waters in Latin America and the Caribbean? And could you give us concrete examples of that? Thank you, Konstantina. Thank you. I will speak on behalf of GF. I'm the coordinator of GEF-IW Learn, which is the network of learning and exchange of international waters. But I have the pleasure to represent also the GF here today. So the Global Environment Facility catalyzed cooperation in these complex shared ecosystems, actually with the largest portfolio actually being in Latin America and the Caribbean. First of all, by creating a neutral space for countries to work together. It all starts with science, so through joint scientific assessments, the transboundary diagnostic analysis usually is the methodology that we follow. They develop a shared understanding. So based on science, you build an understanding of what is that is affecting, you know, what are the challenges and the threats, you know, of these ecosystems, rivers, lakes, even the marine environment, you know, and their supported ecosystems. So, and this builds a trust because it is a joint effort, it is science-based, and it builds a trust and a common ground to create, you know, this cooperation. And then this knowledge and this consensus eventually leads up to prioritization and leads to the strategic action programs, which are politically endorsed roadmaps. So the countries come together, they agree on the priorities, and then through the strategic action programs, they create their own roadmaps. And these prioritize, they identify priority investments, policy reforms, governance structures.
And this also enables creating, these governance structures in the form of cooperation bodies. It depends on the ecosystem, how they are named, or whether they already exist and we tap on these, or whether we create them. But then the SAP, the Strategic Action Program, can also help to lead to unlocking financing, because while a GEF project also leverages financing, co-financing by other sources, public investments, national budgets, development banks, other donors, whatever is available, is used as co-financing. But it also leads, to unlocking larger investments and embedding these priorities, which is really important in national and regional strategies. And an example of these, of how this cooperation is built and the impact of this cooperation, is, for example, the Aquifer project, the Guarani Aquifer project. This is an aquifer system that is shared by 4 countries. And the countries, Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay, they developed a shared scientific baseline. But this has led to the first legal agreement on transboundary aquifer management in the region, and it has set a world example. And of course, we should never forget, one of the outstanding basins of critical importance for the whole world, the Amazon basin, where the GEF funding has supported integrated management of river and tributaries, strengthening institutions like ACTO, and aligning efforts on biodiversity, climate, and water security. Thank you. Thank you, Konstantina. I'm actually also pleased to know that the IDB is actively, involved in these projects, because the Amazon basin is close to, for the region, basically, very critical, affecting even beyond the Amazon, the regional, right, like ecological health. So thanks a lot, Konstantina, for sharing those insights. So I hope, Fernando, sigues con nosotros y pudiste escuchar un poco lo que decían los otros. Así que te paso una pregunta más, ya pensando un poco más en escala y qué se aprendió, ¿no? De estos casos y de estos ejemplos. So I will pose the question in English. So how can regional cooperation better integrate climate adaptation into the management of key ecosystems, like glaciers, páramos, and wetlands, to ensure resilience in the Amazon basin? We heard just about the role of Amazon basin and, thinking beyond aquifers. So please, Fernando, adelante. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Con todo gusto, sí. Mira, como una gran mayoría tiene conocimiento, la Amazonía es uno de los puntos de inflexión climático y uno de los ecosistemas más vulnerables a los cambios globales del planeta, tanto por su historia natural, ¿no? La evidencia científica ha demostrado que si el calentamiento global y la deforestación continúan en el ritmo actual y alcanzan cierto límite, el bosque tropical húmedo en la Amazonía podría transformarse en un ecosistema degradado, ¿no? Con consecuencias que podrían ser irreversibles. Hoy, cerca del 10% de la Amazonía enfrenta un riesgo crítico de pasar de un bosque tropical a una sabana debido a múltiples presiones. En este contexto, ecosistemas como los glaciares, los páramos y humedales cumplen funciones ambientales y vitales dentro de la Amazonía. Como saben, regulan caudales, recargan acuíferos, protegen la biodiversidad y sostienen los medios de vida de muchas poblaciones, 44 millones de personas, ¿no? En ese sentido, la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, mediante el proyecto Cuenca Amazónica, que es financiado justamente por el GEF, está trabajando con socios regionales y tanto sociedad civil, académicos y los gobiernos en el desarrollo de un programa regional de monitoreo y reporte de ecosistemas, tanto de montaña, glaciares, páramos y humedales y ecosistemas acuáticos principalmente. Este programa incluye indicadores medibles para evaluar la salud ambiental de los ecosistemas y entender su respuesta ante el cambio climático. Para este contexto, la RADA también juega un rol preponderante dentro y central dentro de esta actividad, dado que facilita el diálogo técnico-político entre los países miembros, apoya a la armonización e implementación de metodologías, valida e implementa a nivel nacional los protocolos de monitoreo y coordina compromisos conjuntos.
Todo esto se alinea a los marcos internacionales como los ODS, la Convención sobre Diversidad Biológica, la Convención Ramsar y otros. Y para finalizar, es importante que el Observatorio Regional Amazónico, y vuelvo a traer a esta discusión, es el medio en el que se consolida y democratiza la información, y es el medio donde se proporciona y se visualizarán los reportes actualizados sobre el estado ambiental de los ecosistemas clave dentro de la Amazonía. Esto va a permitir tanto a los gobiernos como a los financiadores pasar de datos dispersos a decisiones focalizadas e integradas, optimizando la gestión adaptativa frente al cambio climático y fortaleciendo la resiliencia hídrica en toda la cuenca. Ese sería de mi lado, Sandra. Gracias. No, perfecto. Muchísimas gracias. So it's really important what you mentioned, and I feel that leads me to the next question very nicely, because you talked about data indicators. So how do we measure progress across countries, like when it's even difficult in one area, right? So I'm happy to hear that your approach is focusing on science-based evidence and methodologies. Focusing now on your perspective, Lucia, from UNESA and UNESCO, who recently reported on SDG 6.2, so on transboundary cooperation. So what does the 2024 report tell us about the state of cooperation in our region, and especially when it comes to adaptation, right? Like we just heard Fernando's perspective, and where do you see the main gaps for the region? Maybe you can highlight some points. Thank you. Right. Thanks. Yes. So couple of words of background. UNEC, that hosts the Secretariat of the Water Convention, and UNESCO gather the indicator 652, SDG indicator 652, which measures the transboundary cooperation through the presence of operational arrangement, which means the existence of agreements and the existence of institutions that regularly meet and cooperate in practice. So the last report, 2024, had a special focus on climate action, and it was very interesting to see if how RBOs, where they exist, are actually capable of adapting to climate change, to help countries adapting to climate change together. Overall, I must say that 2024 confirms a bit the trend in Latin America, that it's a region where there is generally a low presence of transboundary cooperation frameworks, and so there is much to do. And maybe let me say that in relation with the theme of this session, I was thinking about it during these days, that we talked a lot about RBOs also in other panels and other sessions. Most RBOs in the world were built in the 60s, in the 70s, in the wave of the building of dams, yeah? And they exist now, and now they also do very often programs of environmental protection, environmental conservation, even environmental restoration. This is the case of Itaipu, right, in Latin America. But they were based back then. So now our challenge for the future would be, how do we set up more RBOs or joint bodies that are built on ecosystems and ecosystem conservation, even ecosystem restoration, and that are also able to deliver efficiently on water management. And I think Latin America has the potential to be a test bed for this, because you have OTCA, which is based on ecosystem. I mean, it's born out of the need to protect ecosystems. You have the Trifinio, that is actually a biosphere reserve. How does the Trifinio can catalyze agreements on water, on Rio Lempa, on all the various basins, on groundwater, etc., and so on and so forth. So maybe let me launch this, also knowing about the freshwater challenge. How do we use all this wave of interest in ecosystem conservation to deliver also on water management and joint water management?
Thank you. No, I think that's really great insights from your end, and also bringing different perspectives together, highlighting the challenges in Latin America and the Caribbean, but also opportunities, right? So maybe from there, I will move to Mark. So maybe you can also help us to highlight some actions from your perspectives. Maybe you can mention 2 concrete actions from your end, advancing to foster this type of cooperation and on shared ecosystems. And also tell us a bit, what do these examples actually, right, explain, and how can we work further together in practice? Thanks, Shagofa. And maybe I'll kind of take your question and take on also the challenge laid out by Lucia for the region in terms of the existing agreements or frameworks amongst our countries. You mentioned OCTA, and OAS was part of the original founding of that program and now run within the region quite effectively. Also would highlight within the La Plata region, the CIC, and the framework around that. But it's the OAS is a political organization working hand in hand with the Inter-American Development Bank, with the IDB, the financial institution, and supporting our countries in the Americas exactly down those pathways. How do we, first level, bring together the knowledge, data, and science and create cooperative systems for governments talking to each other, but then turn those into frameworks or agreements that have lasting experience in order to, really realize agreements and frameworks that are binding effectively. And, where we're doing that, as I mentioned, in La Plata, continuing in Bermejo, and even in the Caribbean, looking at the Caribbean Sea as an ecosystem, trying to address challenges like microplastics and sargassum proliferation. And so just quickly mention one example that embodies some of this is our work currently in Peru, again with the IDB and financing, in this case from IKI out of Germany. We're promoting the economic, looking at the economic cost of glacier loss, tying back into glaciers in Peru, aimed to create a response and approach for other South American countries with tropical and with glaciers. In Peru, the focus on glaciers and water resources stems from technical and high-level dialogues which we've been having over the last 5 years, and fostering cooperation among glacier countries to include a common challenge in terms of glacial retreat, the impacts on water quality and quantity, and the impacts for socioeconomic losses. So in short, the Department of Sustainable Development and our water program at the OAS, together with partners like IDB, addressing shared ecosystem management in transboundary basins, the ocean, and mountain ecosystems and glaciers, all as shared water and ecosystem experiences critical for economic development and human life. Thank you, Mark. Thank you. Great that you also brought up a few practical examples, and again, nice to hear IDB is participating, and also there's some German funding, so good to hear. I think what leads us also a bit to thinking a bit more about scale and sustainability, right? Of not only the cooperation side, the knowledge, but actually, okay, how do we finance this? So I'm happy to have you here, Konstantina. So maybe you can help us. How do we look beyond these pilots, and what innovative financing models could sustain cooperation in shared ecosystems after, sometimes the initial donor funding is done, and then the countries, they're there and they ask themselves, how do we continue now? Thank you very much for the $1 million question. I think, if we find the answer to this question, we would have solved, major issues, global issues. And it's most probably a question for IDB and all the MDBs and the financing institutions here, less to GEF being the seeds funding for these projects. But, and I will go a bit off script because we talked about GEF and how it leverages co-financing and how the Strategic Action Program can eventually lead to unlocking investments. So, yes, we're all speaking mainly about blended financing and blending several sources, different sources of funding in order to, and utilizing all available instruments in order to finance and scale up all these interventions.
And of course, other traditional instruments like payment for ecosystem services that have already been employed, even, projects like the Guarani, they piloted that, they financed they had a pilot on PES in their project. But I had some very interesting examples, for example, here actually at the World Water Week, on blue bonds. And I will bring the example, both the example of the blue bond, which is the regional one for Latin America and the Caribbean by CAF, that enables work on biodiversity and also on related ecosystems. So that is an example, and this is an option that we should be looking into. But also the blue bond that was issued in Peru, that is mainly focused towards water and sanitation. So those are two examples of I think these fall under the innovative. The rest, for us non-economists maybe are innovative, but for you, they are totally traditional. And on the other hand, we do have other examples that I know it won't sound very attractive, but it is the debt for nature or the debt for climate swaps. And in the region, there is another non-GEF, but nevertheless very interesting example of the Galapagos. Pardon if I'm saying something wrong. The debt for conservation conversion. So those are very interesting new tools that we can explore. We have, of course, blue financing, and we have several options that we have seen also through GEF projects and how they scale up their work. But also the fact that partnerships like the Trifinio, where a number of donors, they come together and then they create a mechanism that goes well beyond the GEF or the seed funding, the donor funding. I think there are a lot of options out there available. We very much look at MDBs to help us explore this and support the projects, look for financing and sustainability options. And we're going to have, back-to-back with the Transplantary Water Symposium, we're going to have a hands-on workshop on sustainable funding and financing, and we hope that there we can explore such solutions. Thank you. Thank you, Konstantina. This makes me actually also very proud to form part of the IDB because, our role, I think, is also critical there. And you mentioned a lot of interesting mechanisms that, just a little spoiler, we will hear more about at 4 p.m. today about financing. So Climate Finance Session will showcase actually some of those examples, including the Debt for Nature swap in Barbados. So thank you for mentioning some of those examples. So given the time, I would like to have more interaction also with the audience and more space for additional aspects that we can share a bit more in an open space. So I will close maybe this round and really just want to thank you all again that you shared your very valuable perspectives, and thanks for being here with us today. Thank you so much. So now we've heard that managing shared ecosystems is about more than rivers that cross borders. It's about glaciers, wetlands, aquifers, forests, and oceans that underpin our resilience and demand cooperation. But also we heard some finance mechanisms. Now I would like to move towards the next segment in this session that is more focused on practical examples. So we go. I think you already saw me, I'm still here, so I will be moderating the next segment as well. So I move on to the case study examples from different speakers that we will have. And the first one that I would like to present is Fermín Quintanilla, who is the Director of International Relations at the National Institute of Water Resources in Cuba. And we heard already about the Andean region, and now we will hear from somebody with a different perspective presenting a case in Cuba. So I will hand over to Fermín, and I would also like to mention that Lisette Hernandez is going to present the second case, who's actually focusing on what we heard earlier. She's the Trinational Executive Secretary of the Trinational Commission of the Trifinio Plan, so talking about Trifinio area. But first of all, I would like to
tell Fermín to join us on the stage, and Lisette will join us online. Thank you. Muchísimas gracias. Tienes la cosita. Sí, buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de presentar un trabajo que estamos haciendo en Cuba con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA. Y, por supuesto, vengo a hablarles en este contexto sobre el funcionamiento y la importancia de los consejos de cuenca en aquellos acuíferos y cuencas superficiales que son compartidas por más de una provincia y diferentes municipios. En Cuba es muy común también, es muy difícil encontrar en otros contextos cuencas que estén limitadas solo a los contextos administrativos. En el proyecto nosotros, para un poco tener una mejor visualización en la región de estudio que estamos desarrollando la investigación con el equipo de JICA, está basificada en la región occidental de Cuba, en la provincia, ubica 3 provincias fundamentales, Artemisa, La Habana y Mayabeque. Esta región está fundamentalmente constituida, si las fundamentales fuentes de abasto son agua subterránea, que hay una gran competencia del uso del agua subterránea para el uso de agua a la población y para la agricultura. En el caso de la población hay grandes centros urbanos en esta región, especialmente la capital de Cuba, La Habana, que tiene más de 2 millones de habitantes, y alrededor de La Habana hay varias capitales municipales, capitales provinciales, que también albergan gran cantidad de población. En el caso de las aguas subterráneas para el uso de la agricultura, también hay un amplio uso de las aguas subterráneas en la agricultura. Hay importantes polos agrícolas, sobre todo en la zona centro-sur de la región. Por lo tanto, se requiere de un adecuado manejo de estas aguas para que haya una buena coordinación y no haya dificultades en la explotación de los acuíferos. En el caso particular de la zona acuífera, hay 2 tendencias fundamentales que se nos han estado presentando en los últimos años, principalmente al norte de la cuenca. Hay una tendencia a la disminución de los niveles, fundamentalmente por la disminución de las precipitaciones, que es la principal fuente de infiltración en la región. Y hacia la zona sur se han estado presentando importantes indicios de salinización de los acuíferos, que nos ha implicado, en el caso del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ampliar el monitoreo de los acuíferos, hacer un mejor control de la explotación para evitar que esta intrusión salina continúe avanzando. Para un poco ilustrar con más precisión la situación, el escenario en el que estamos trabajando, voy a tomar como ejemplo a la cuenca Arihuanao. La cuenca Arihuanao es una cuenca que está al oeste de La Habana, pero sus límites de la cuenca están más allá de la provincia de La Habana, es decir, incluye a la provincia de Artemisa, a la provincia de Mayabeque, y dentro de estas provincias, alrededor de 5 municipios están incluidos en los límites de la cuenca. Esta cuenca también abastece, aparte de la capital, aparte de La Habana, y a todas las poblaciones que están también en la provincia de Artemisa. Aquí es importante recalcar que dentro de los límites administrativos municipales, las administraciones, los gobiernos se centran en la gestión de la parte que le corresponde al límite municipal, y un poco que obvian el comportamiento, el funcionamiento integral de la cuenca. Otra de las cuestiones que se están también manifestando es la necesaria coordinación entre los diferentes actores de la cuenca, y también el liderazgo que se tiene que tener en cada uno de los consejos de cuenca. Por consiguiente, en este escenario,
se requiere el fortalecimiento de los consejos de cuenca, ya sea a nivel municipal o a nivel provincial. Con el proyecto nosotros estamos dirigiendo el fortalecimiento de los consejos de cuenca en 3 componentes fundamentales. En primer orden, a la capacidad organizacional del Consejo de Cuenca. En segundo orden, a la capacidad de relacionarse entre los diferentes actores. Y en tercer lugar, en fortalecer la capacidad técnica del Consejo de Cuenca. En cuanto a la capacidad organizacional de la cuenca, estamos haciendo el mayor énfasis en la implementación de la legislación en Cuba, que es la Ley 124, la Ley de las Aguas Terrestres, y también el decreto que pone en funcionamiento a la ley. En segundo lugar, hay un marcado trabajo dirigido a organizar los presupuestos adecuados para todo el funcionamiento del Consejo y de todo el programa de actividades que el Consejo establece en el funcionamiento para el manejo de las cuencas. En el caso de las capacidades para una mejor relación de los diferentes actores de los consejos de cuenca, estamos trabajando en un mejor entendimiento del funcionamiento de la cuenca y explicarle a los consejos y dotarlos de información para que el Consejo de Cuenca tenga un entendimiento común del funcionamiento de la cuenca y también que se puedan realizar intercambios y una relación más directa entre los diferentes actores de los diferentes organismos que participan en el Consejo de Cuenca. Y es crucial en este caso la preparación a los líderes, a los que presiden los consejos de cuenca, que en este caso los que lideran los consejos de cuencas municipales son el gobierno municipal, el intendente municipal, y a nivel de provincia quien lidera el consejo de cuenca provincial es el gobernador provincial. Y por supuesto que se requiere dotar de información y de herramientas que puedan trabajar adecuadamente. En el caso de la capacidad, el fortalecimiento de la capacidad técnica del Consejo, está dirigido a construir y elaborar herramientas, sobre todo de modelación, la integración de la información que se recoge del monitoreo, que pueda estar más integrada para que los consejos de cuenca puedan tomar las decisiones más adecuadas y puedan conducir adecuadamente las cuencas. En este caso, para el desarrollo de todas estas actividades, se han desarrollado varios talleres que implican talleres de familiarización con las características propias de cada una de las cuencas, talleres también para enseñar a las personas que se dedican a las mediciones y a la toma de información y el monitoreo de la cuenca con actividades prácticas dentro del proyecto. En este contexto, por lo tanto, resumir que es importante el trabajo que se está haciendo con el proyecto JICA para el fortalecimiento de los consejos de cuenca y que con seguridad estamos garantizando que el desarrollo del manejo de los consejos de cuenca en las cuencas hidrográficas de la región puedan tener sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín, for showing us a practical case. And now I would say we move from the Caribbean, which seemed tropical and nice, back to the Andean region. So I pass the word to Lisette, who's going to join us online and talking a bit more about the Terfinio example. Lisette, adelante, te paso la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes por este medio, al igual que gracias por todas las interacciones que han mencionado los panelistas anteriores sobre la experiencia de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Estamos ubicados en la región centroamericana y es un territorio que ha generado bastante interés por su historia en la gestión de ecosistemas compartidos. Y para hacer mención
a esta experiencia, me gustaría compartir con ustedes un poco nuestro marco institucional. Contamos con un tratado internacional reconocido por los 3 estados miembros, El Salvador, Guatemala y Honduras, y este tratado se basa en 3 principios fundamentales. El primero es las relaciones de confianza que se establecen entre los países para poder generar procesos de consenso basados en compromisos y en principios de reciprocidad. Y así surgió este tratado internacional que reza la importancia de identificar aquellos temas comunes que generan brechas de desarrollo territorial y cómo los países podrían sumar esfuerzos para hacer frente a esta gestión de manera conjunta. Y el objetivo principal del Plan Trifinio es la conservación de los recursos naturales, principalmente el agua, el bosque, el suelo y la biodiversidad, fortaleciendo las capacidades de la población con nuevas condiciones de desarrollo socioeconómico a través de la generación de oportunidades de empleo, educación, salud y todo ese trabajo de desarrollo que hacemos de manera conjunta con los gobiernos y con la cooperación internacional. Es importante mencionar que nuestro quehacer busca constantemente la integración regional para poder superar estos problemas comunes. Dicho eso, pues también a lo largo de los años se han generado diferentes mecanismos para impulsar esta agenda compartida y de esa manera poder contarles hoy un poco más la experiencia. Los ecosistemas que compartimos son cuencas hidrográficas, acuíferos, áreas protegidas nacionales, una reserva de biosfera patrimonio de la humanidad y reconocida por la UNESCO. Tenemos diferentes cadenas productivas que generan bienes económicos también regionales, los servicios ecosistémicos que generan también alimento, relaciones de comercio y todos aquellos colaterales importantísimos para la población que vive en este territorio y aquellos que se benefician de forma indirecta de este recurso. Estamos ubicados, por ejemplo, en la cuenca alta del río Lempa, que es más allá del territorio del Trifinio, y esto genera una gran disposición de recursos hídricos para la generación de agroindustria, energía y todo el desarrollo de infraestructura del agua a nivel de las zonas metropolitanas, inclusive también otras actividades económicas importantes para los países. Esta reserva de biosfera que compartimos también trasciende más allá del territorio del Trifinio. En algunos municipios no incluye todo el territorio de manera longitudinal, pero genera una gran capacidad de integración de corredores biológicos y de interacción entre los diferentes ecosistemas que nos permite también ir generando esa conectividad a nivel de las comunidades, los municipios, departamentos, países y poder ir generando esos conglomerados de colaboración en cada uno de los territorios. Entonces, estos ecosistemas también tienen muchas amenazas y algunos de los objetos de conservación para los cuales trabajamos tienen que ver muchísimo con la gestión de los recursos compartidos. Y ahí trabajamos para hacer incidencia sobre las políticas públicas que pueden ser favorables para la implementación de estas acciones conjuntas. Todo el tema de la variabilidad climática también se complejiza muchísimo cuando hablamos de la restauración de los ecosistemas, la disminución de la contaminación por diferentes fuentes, tanto de desechos sólidos como líquidos, y cómo esto en las zonas de recarga más importantes pues se vuelve una amenaza. También el incremento de los incendios forestales, así como la extensión de la agricultura y la ganadería, así como otras prácticas agrícolas e insostenibles que estamos buscando cómo ir adaptando un proceso de transición productiva con un sistema de extensión rural basado en las capacidades de los actores locales. Y esos son como los temas principales de conservación, es decir, gestión del agua, el bosque, la biodiversidad, la generación de empleo y el fortalecimiento de las principales cadenas de valor que tiene el territorio. Entre ellas podríamos mencionar la caficultura, las hortalizas, los frutas, el turismo y otras cadenas como la ganadería que se desarrollan en pequeña escala y que tienen un gran impacto en las zonas de amortiguamiento y de desarrollo del territorio. Entonces, esta región del Trifinio genera una gran importancia en el tema de los ecosistemas compartidos
porque también potencia la generación de bienes públicos regionales. Y entre ellos podríamos mencionar el impacto económico que tiene de forma directa en todas las cadenas productivas. Ya les mencioné algunos ejemplos. También el desarrollo ambiental a través de la implementación de buenas prácticas de conservación. Ayer hablábamos de las soluciones basadas en la naturaleza que generan una gran capacidad de conservación y restauración de los ecosistemas y cómo también estas acciones se convierten en un bien público regional, fortaleciendo la capacidad de gobernanza entre los actores y todos los actores, tanto públicos como privados, a través de las diferentes iniciativas que se implementan de manera coordinada. Y aquí podríamos mencionar como un beneficio mucho más fuerte a nivel social y es como nuestro propósito principal de todas estas acciones de conservación, al final generen una mayor capacidad en las personas que están en el territorio y fuera del territorio que tienen algún impacto de forma directa. ¿Qué rescatamos de esta experiencia? Primero, el contar con un soporte político, digamos a nivel, creo que me está avanzando la diapositiva, una más. Tener un soporte político de alto nivel. La Comisión Internacional está integrada por los vicepresidentes de los 3 países. Eso nos genera una gran oportunidad de incidencia a través de los ministerios responsables de cada uno de los temas de la agenda institucional. La participación multinivel también nos permite una posibilidad de articulación con todo el sistema de actores del territorio, desde la comunidad, el municipio, el departamento, el país y la región. Esa participación también demanda tener estrategias de escalamiento, de aprendizaje, de intercambio, de gestión de conocimiento, más allá de simplemente la implementación de algunas iniciativas. Un territorio único, marcado con una identidad y, por supuesto, el constante fortalecimiento del tejido social y comunitario. Finalmente, quiero compartir con ustedes algunos desafíos que tenemos en nuestra agenda transfronteriza. Y el primero es que se requiere seguir trabajando en la armonización del marco normativo e institucional para poder abordar estos temas en los 3 países. También el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y gobernanza interinstitucional, así como el acompañamiento permanente de los ministerios rectores en cada uno de los temas de agua, ambiente, desarrollo económico, incluir mecanismos de financiación intersectorial y, por supuesto, que todos los proyectos que estemos impulsando contribuyan a los objetivos de desarrollo del Plan Maestro Territorial y, por supuesto, a fortalecer las alianzas entre el sector público y privado. Eso sigue siendo nuestra prioridad. Y ejemplos claros, la colaboración que tenemos con fondos del medio ambiente que implementa PNUMA a través de la Organización de Estados Americanos y en coordinación con la Comisión Internacional del Plan Trifinio, un proyecto de seguridad hídrica que busca precisamente fortalecer estas capacidades de gobernanza en la gestión hídrica regional. Muchísimas gracias. Gracias, Lisette. Un aplauso para usted también desde la sala, ¿no? Gracias por mencionar aspectos muy claves como la constancia, lo que no ya hemos escuchado, también una visión muy holística, no solo ¿no? a nivel de país, sino pensar en co-beneficios también ambientales, socioeconómicos y pensar en comunidades. Eso me dirige hacia la siguiente sección. So this is going to be a case study presentation that is more of a dialogue between 2 different speakers, which has been a nice invitation from the OEAS. So we have here Christian Hügel, who's the professor at University of Zurich and who has been a lead author of the IPCC report AR6. And we have Beatriz Fuente Alba, who's joining us as well, Executive President at the National Institute for Research on Glaciers and Mountain Ecosystems in Perú. Muchas gracias. Lo que tengo entendido deberían estar en línea en un segundo, so the 2 will join us online. And I will navigate the questions towards them in Spanish, but also please feel free to raise any questions or collect your questions for the end of the session. So in case you cannot follow the conversation, please use a headphone so you can join us. Así que bienvenidos Christian y Beatriz.
Ok, bueno, ya los vemos en línea y yo quisiera empezar quizás con una pregunta para los dos, porque hemos escuchado de muchos casos, ¿no?, de distintas regiones en Latinoamérica y el Caribe. Ahora, desde la perspectiva de ustedes, ¿por qué los glaciares y los humedales altoandinos pueden considerarse ecosistemas compartidos? ¿Y de qué manera el cambio climático y el retroceso de los glaciares están afectando su integridad y los servicios que prestan? Así que paso primero la palabra a Cristian y gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, buenas tardes. Sí, no, la pregunta interesante, depende un poco cómo definimos exactamente ecosistemas compartidos. Creo que acá en esta sesión lo vemos un poco más allá de un sistema transfronterizo, pero aunque glaciares sí tienen, inclusive en los Andes, sur de los Andes, efectos transfronterizos también como inclusive generando algunos conflictos. Pero creo que más interesante es también viendo los glaciares donde hemos valores compartidos, por ejemplo, comunidades altoandinas que ven los glaciares y las montañas como un ser importante, también sagrado, y a la vez también, por ejemplo, puede ser el Estado a través de áreas protegidas. Quizás un tema también, el impacto del cambio climático obviamente es súper fuerte en los glaciares, y solamente para darles algunos números, estudios que hemos hecho años atrás en Perú, con instituciones como el INAIGEM de Beatriz, que hemos visto que en un escenario de 3 grados, por ejemplo, de calentamiento global, vamos a ver casi todos los glaciares, mientras en un escenario de 1.5 grados se puede conservar todavía alrededor de 50%. También hemos hecho algunos estudios pioneros o pilotos de estimación del impacto económico, y ahí en la Cordillera Blanca, por ejemplo, solamente para darles un número que realmente es sorprendentemente alto, aunque con incertidumbres. Al año 2050 estimamos una pérdida de 300 millones de dólares por impacto del retroceso glaciar en glaciares, en sistemas energéticos o sector doméstico. Gracias, Cristian. Paso la palabra a Beatriz para complementar un poco y luego, bueno, seguimos la conversación. Beatriz, bienvenida y a ver cuál es su perspectiva respecto a la pregunta. Muchas gracias, un gusto poder acompañarlos, aunque sea de manera virtual. Enfatizando lo que estaba comentando Cristian, en realidad consideramos esto ecosistemas compartidos en los países andinos, compartimos una realidad, compartimos una cordillera, compartimos una problemática y deberíamos también compartir respuestas ante estos desafíos que nos presenta el cambio climático y también los impactos del humano. Ya lo comentaban al inicio de la sesión, también estas emisiones de partículas que contaminan glaciares y que terminan acelerando este retroceso glaciar. Por ejemplo, en Perú sufrimos muchísimo a partir de estos incendios muy grandes que hubieron en Bolivia y Brasil, la cantidad de partículas que llegaron a los glaciares y que están acelerando este retroceso glaciar fue mucho mayor a la de otros años, ¿no? Entonces, creo que hay realidades compartidas más allá de que un mismo ecosistema esté específicamente en una zona transfronteriza y necesitamos trabajar de manera conjunta ante estos desafíos. Enfatizando algo de los impactos, desde el INAIGEM trabajamos particularmente en Perú y estamos encontrando que desde el año 60, 62 hasta el año 2020 hemos perdido 56% de la superficie glaciar. Perú tiene la mayor concentración de glaciares tropicales en el mundo, entonces estos impactos son pioneros, digamos, más fuertes que en otras partes del mundo
Por lo tanto, los impactos los estamos sufriendo de manera más dramática. Entonces, hay un pico inicial, cuando hay derretimiento glaciar hay un mayor aporte de agua, pero en el país ya estamos sintiendo lo que significa esa bajada después del pico en términos de cantidad de agua, pero también en términos de calidad por procesos de contaminación, en términos de impactos para las comunidades locales que ven a los glaciares como apus, dioses, y hay tradiciones que están vinculadas con estos glaciares que se ven afectadas. Y también estamos teniendo incrementos de riesgos, como ya se mencionó al inicio de la sesión, pero también en los humedales altoandinos que están íntimamente vinculados con los glaciares y terminan siendo una zona de reserva. Estamos empezando a ver los impactos de sequías y la pérdida de la integridad y la capacidad que tienen estos sistemas para ofrecer servicios. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias a los dos por traer una perspectiva muy científica y me da gusto, digamos, de que no se puede solo ver, sentir el impacto, que es obviamente son noticias malas, ¿no? Pero al mismo tiempo están midiendo los impactos para entender mejor el comportamiento y para avanzar en la temática. Así que creo que trajeron una perspectiva muy importante también entendiendo, ¿no?, los impactos del cambio climático en estos contextos muy diversos. Por digamos, aspectos de tiempo, quisiera cerrar quizás aquí el diálogo y paso a una interacción con la audiencia y quizás luego podíamos traer sus perspectivas también en línea para el chat, para las discusiones. Entonces, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you again. And we would love to hear from everybody online also any questions that they have for the speakers. So feel free to share questions in the chat. And I'm happy to do a round of questions also here in the room. Gracias a los dos. I think I saw a hand here, so I'm happy to pass the word to you if you would like, and we can maybe we wait actually for the end, so we're a bit short on time, so we can hopefully get to your question at the end. So maybe I first pass the word to Mark, who's going to give us, would you like to go with the question first? Yeah. Yes. But if you want, I actually call you on stage so we can do this together. So let's improvise here. Yeah, great. So I don't have to be all alone up here. And we have a good gender balance. So great. So Mark, of course, you have really a lot of insights and you've been steering the work a lot. So maybe you're even able to answer the question. Let's hear from the audience and I will have somebody pass you the microphone. Aquí. And please feel free to present yourself briefly so we know what type of perspective you bring into the discussion. Hi. Hi, everybody. I'm Carmen Guerrero Sotelo. I'm from Mexico. I work for a startup called Climo. We design and implement water stewardship projects in LATAM and since this year also in United States. I have a question related with climate resilience. I don't know if there's a particular framework that you can share for measure climate resilience. We work directly with farmers in Mexico and LATAM, and we are really interested in know which is the best way to measure that, because we are giving technology to them and better practices, etc., so they can use water efficiently. And we know that since that they are more resilient to climate change, even though there's a lot of water scarcity in Mexico, but we don't know how to measure that and report that. Thank you. Perfect, thank you. I personally could talk about this question for an hour because it's close to my heart. We're working a lot about impact and effectiveness at IDB. But I wonder if you wanted to have that question answered by a specific speaker or just open in the room. No, I hear a lot of times that you were talking about climate resilience, but yeah, if you can be specific how to measure. Perfect. I can give a few comments and then also feel free if you want to go ahead. Yeah, let me I'll make a quick intervention. I don't have the answer. You know the subject better than I. I'll just say that
if you want to follow up on this topic, a resource that could be really interesting is communicate with the IICA, which is the Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture, so specific to the intersection between food, agriculture, and climate resilience. It's a partner within the Inter-American system, sits at the OAS, but works with all of us, IDB, OAS, and CAF, and others. So I just throw out additional resource in case I forget it to say IICA, but Shagofa, please, on a more specific answer. I can try to be brief, and also invite you to join the mingle at 6, so you can discuss, further with the other panelists. But at the IDB, we have our impact framework, so we're moving towards measuring effectiveness and impact, and climate resilience is one of the big themes there. And I understand it's quite difficult because we talk about, when you talk about something becoming more resilient, it's long term. So how do you measure that? And that's also some of our limitations in projects, because project cycles, they're shorter, but how do you measure that impact later? So there's like some international frameworks also, like the MDBs together developed common principles. So we try to have a set of indicators in different sectors, including water, to have a bit of a baseline there and try to capture that. At the IDB, we also work on developing robust adaptation indicators to show how, we enhance resilience. And then when it comes project to project, I personally, working also a lot with adaptation, would say it is very context specific, and it needs to be, designed in the context that you're working, understanding what are the climate risks there, and what type of timeframes are we talking about, right? Do we talk about impact indicators, or rather, in this case, results, outcome indicators? So I think this is still like a very open question, and there's a lot of work happening right now, also the global goal on adaptation, right, on the UNFCCC. So there's a lot of movement, and I just leave this, as food for thought. So I hope it answers some doubts and gives you further material to maybe, deepen the discussion on in another segment. But thank you a lot for the question. I think it's a really important aspect. I don't know, Mark, if you would like to close our session, then I will step away and give you the final words. Thanks, Shagofa. And I have lots of notes that we prepared in advance, and I'm going to use almost none of them. I'm going to just jump to the end, given the time, and really the incredible richness of the conversation today. I think this was one of the best sessions, a lot of connectedness in a shared response in talking about shared ecosystems. So the theme really ran its thread, and I think I've learned a lot. It's been fascinating. I just wanted to pull a couple of key messages, which I think permeated all of the talks. The first is the importance of shared science and knowledge in terms of protecting and managing shared ecosystems, that for strengthening the way we use science and knowledge. That today's conversation really confirmed that without shared data and technical capacities, it's difficult to build, the trust and ability to plan joint adaptation measures. And science and innovation are really important public goods that we all deserve and need access to. Social inclusion and human rights is a topic. Addressing shared ecosystems requires a shared approach to these challenges, and the resilience depends on the full participation of all communities, women, youth, indigenous peoples, and local communities. And the experience in the Americas shows that social inclusion is not just an accessory, it's really critical for sustainability and shared ecosystems management. And finally, the importance of transboundary cooperation and financing resources. So turning knowledge and inclusion into sustainable results requires these inputs of financial resources, shared ecosystems needing investments that recognize the strategic value and shared responsibility among states and stakeholders. And without the critical mechanisms to turn these diagnoses and other information into actions, we will see risk. And so water diplomacy being an essential link to policy, technical knowledge, and ultimately finance. And so along the lines of finance and continuing along the lines of the pitch, the invitation that Shagofa referenced earlier, for those of you that are interested in this topic, as I ended with climate financing and the importance thereof, I invite you to come back in 30 minutes or stay in the room as we can to continue talking and stay in Latin America and the Caribbean and really deepen our conversation about the role of climate finance for transboundary and other water systems. So with that, I conclude and thank everyone for being with us today.